Muy bien, le invito entonces que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y reciba esta palabra, iglesia. Las próximas palabras que voy a leer son habladas por el apóstol Pablo en ese tiempo. Y él decía lo siguiente: luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Y termina diciendo Pablo: y así estaremos por siempre con el Señor. Gloria a Dios por estas palabras. Pablo estaba hablando esto hace más de 2000 años. Y él se contaba con los que iban a mirar a Jesús regresar y él ascender al cielo con él. Pero Pablo ya murió. Pero la palabra ahora se queda para ti y para mí. Y ahora nosotros somos parte de esta generación, la que tal vez miremos ese acontecimiento tan glorioso. Pero es interesante el verso 18, porque el verso 18 dice algo increíble. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros como con estas palabras. ¿Con qué palabras Pablo le decía a la iglesia que se alentaran entre ellos? ¿Sabe con cuáles eran? Con la venida del Señor. ¿Por qué Pablo le dice a las personas de Tesalónica que entre ellos se alienten o se motiven o se inspiren los unos a los otros con la venida de Cristo? ¿Por qué será que Pablo les decía esto? ¿Sabe por qué Pablo les decía esto a estas personas? Porque muchos de ellos, en ese tiempo de los tesalonicenses, muchos de ellos habían perdido la fe y habían perdido la esperanza de que Jesús regresaría por ellos. Entonces Pablo se toma la tarea y viene con ellos y les dice: entre ustedes aliéntense de la venida de Cristo. Y quiero decirle algo, iglesia. Hoy en estos días, muchas personas están en la misma condición de los de Tesalónica. Han perdido la fe, han perdido la esperanza de que Cristo vuelve por su iglesia. En segunda de Pedro, solamente escríbelo ahí al margen, no lo busques. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira el amor de Dios. Dice, Él es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido, iglesia, es porque Él está esperando a alguno de nosotros que se arrepienta de sus pecados. Porque Él no quiere que nadie perezca. Pero es importante que nosotros sigamos predicando que Cristo viene pronto. Pablo les decía: anímense entre ustedes. Y hoy es el tiempo que tú y yo nos levantemos y vayamos por aquellos que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, y los animemos con esta palabra: Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Qué glorioso momento cuando el Señor venga. Mientras yo estaba analizando estas palabras, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquella serie que te avientas todas las noches en Netflix, lo vas a ver en vivo y a todo color. Los muertos resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Imagínate esa escena. Y luego dice Pablo, y los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. Capítulo 5, continuamos leyendo. En el capítulo 5, en el verso 1 y 2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo es que Cristo viene? Como ladrón en la noche. Por eso hoy, esta tarde, quiero compartirte este tema. Como ladrón en la noche. Pero es interesante notar algo acá, iglesia. Cuando Pablo escribe estas palabras, Pablo les dice: no es necesario que les escriba acerca de cuándo ha de venir Jesús. Quiero que notemos eso. No es necesario que les escriba cuándo ha de venir Jesús, pero sí es importante el cómo de tu corazón cuando Cristo regrese. Hoy en día muchas personas están preocupadas o enfocadas cuando Jesús viene. Hermano, ¿cuándo Cristo viene? Dígame la hora, la fecha, el día. Y están preocupados y buscan y dicen: no, es que el Señor dijo que esta generación no pasará. Y la Biblia dice que solamente van a vivir 80 años. Y se supone que desde que Israel se hizo nación, se cuentan esos 80 años. Entonces Cristo va a venir a estas fechas. Y preocupados en saber cuándo Cristo viene. Cuando la Biblia me enseña que ni los ángeles, ni aún el Hijo sabe cuándo viene, solo el Padre. Si solamente el Padre sabe, ahora resulta que un mortal como tú y yo vamos a ponerle fecha cuando Él viene. Nadie sabe cuándo el Señor viene. Lo único que sabemos es que Él va a venir como ladrón en la noche. Y dice otra escritura: como un rayo sale del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como un abrir y cerrar de ojos, así será la venida del Hijo del Hombre. No sabemos la fecha, no sabemos el día. Mucha gente se preocupa por esto, pero la Biblia me dice: no es necesario que te diga cuándo. Lo importante y el enfoque es que tú cuides tu corazón cuando Él venga. No es tanto que me preocupe por el cuándo, sino que me preocupe en el cómo. Y mucha gente ha olvidado el cómo cuidar su corazón para recibir a Jesús en las nubes. Y nos enfocamos más en el cuándo. Es tiempo, iglesia, que tú y yo, como hijos de Dios, nos enfoquemos y nos ocupemos del cómo está mi vida delante de Dios. ¿Cómo estoy yo viviendo? Ahora mire esto. Es curioso que Pablo usa este término, ladrón. Cuando Pablo habla de la venida de Cristo, él usa el término ladrón. Entonces es curioso notar estas palabras, porque un ladrón realmente no es agradable. ¿O a cuántos acá les gustaría que los visite un ladrón hoy? Se agarra las llaves, ahí le puse seguro en la camioneta. Creo que a nadie nos gustaría que nos visitara un ladrón. Pero el ladrón que habla Pablo, creo yo que es el único ladrón que todos estamos esperando. Porque este ladrón no viene a hacernos un daño. Este ladrón viene a rescatarnos y a llevarnos con Él para siempre. Por eso esperamos a este ladrón. Jesús vendrá, iglesia, como ladrón en la noche. Así es como el Señor llegará. Pero la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer todos los días es: ¿yo estoy listo? ¿Yo estoy preparado
para que cuando el ladrón aparezca, yo irme con él? Esa es la pregunta que yo tendré que hacerme. Y esa es la pregunta que cada día nosotros tenemos que contestar. ¿Estoy listo? Si el ladrón aparece hoy, yo irme con él. Si el Hijo de Dios aparece hoy, yo estar preparado para ir con él. En Mateo capítulo 24, si usted me acompaña ahí en su Biblia, Jesús nos habla de algunas señales que anuncian su venida. Y quiero enfocarme en estos versos, pero quiero que podamos entender algo, iglesia. Mateo 24 no está enfocado, o mejor dicho, sus señales no están enfocadas en lo exterior, sino que Mateo 24 está enfocado en lo interior, en la condición del hombre, cómo el corazón del hombre se encontrará cuando estas señales se manifiesten de que Cristo viene por su iglesia. Así que vamos a capítulo 24 en el verso 3, si es tan amable ahí en su Biblia. 24, verso 3, y vamos a leer hasta el verso 14. Dice lo siguiente: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo estas palabras: mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solamente principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, mas el que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice el Señor, vendrá el fin. Notó que esos 14 versos están enfocados en el corazón del hombre. Yo he escuchado muchas prédicas acerca de esto, y la mayoría de ellas está enfocado en los desastres naturales. Eso no está mal, es lo que dice la Escritura. Pero si nosotros analizamos profundamente, Jesús no está enfocado tanto en los desastres naturales, en las guerras, en las pestes, en las enfermedades. Jesús, su enfoque principal está en el corazón de su creación. Allí está el enfoque. Entonces va a haber unas señales en el corazón del hombre que van a apuntar que su venida está cerca. Y eso es lo que hoy quiero compartirte en esta tarde. Así que vamos a mirar la primer señal que yo encuentro en el hombre. En el verso 4 y en el verso 5 Jesús dice: mirad que nadie los engañe. Y continúa diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a poquitos engañarán. ¿A cuántos? A muchos, dice la Escritura. A muchos engañarán. La primer señal que apunta a su venida es que en el corazón del hombre habrá engaño.
se cubrirá su entendimiento de mentira, de engaño, de falsedad. Esa es la primer señal que Jesús nos habla. Ahora, ¿qué significa engaño en el griego? Mira esta palabra porque me ayudó mucho a entender esto. La palabra griego, engaño, es la palabra planao. Y la palabra planao significa lo siguiente: extraviar, descarriar, seducir. Es decir, Jesús está diciendo, una de las señales que apuntan mi venida es que muchos se van a extraviar de la verdad. A más que se acerque la venida de Cristo, muchos se van a extraviar, dice el Señor, de la verdad. La otra palabra era descarriar. Dice, muchos se van a descarriar del camino, de las sendas antiguas, de la senda de justicia. Dice, cuando mi venida se acerque, tú vas a notar en la humanidad que muchas personas ya no andarán por el camino correcto. Ellos se van a descarriar. Otra de las cosas que dice es que van a ser seducidos por el engaño. Van a ser seducidos por el pecado. Van a ser seducidos por la mentira. Una de las señales que apuntan su venida, hermano, es que en el corazón del hombre habrá engaño, habrá falsedad, habrá mentira. Y escuche esto, habrá apariencia. Lo mayor que te puede engañar en alguien es la apariencia. Eso es lo que te engaña. Yo puedo mirarte a ti y tú mostrar una apariencia, como dice Pablo, de piedad. Pero realmente el corazón solamente Dios lo conoce. Tú me puedes mirar a mí y puedes decir, no, es que es una buena persona. Pero solamente Dios conoce mi corazón y las intenciones que hay en él. Entonces vamos a vivir un tiempo donde la humanidad, el corazón del hombre será engañado. Segunda de Timoteo, Pablo le dice estas palabras en el capítulo 4, en el verso 3 y en el verso 4. Voy a decir, llegará el tiempo, dice Pablo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Creo que ya llegó ese tiempo. Y continúa diciendo, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros, escuche esto, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán, dice Pablo, la verdad e irán detrás de la mentira. Iglesia, creo yo que estamos viviendo esta señal, donde el hombre ha querido, escucha esta palabra, redefinir lo que es la verdad. Eso es lo que el hombre ha querido estar haciendo en este tiempo, redefinir lo que es la verdad. Yo le pregunto, ¿la verdad la podemos cambiar? La verdad no se cambia. La verdad es la verdad. Pero el hombre en un mundo engañado ha querido redefinir lo que es la palabra de Dios. Escuche, el hombre se esfuerza, hermanos, por cada día redefinir lo que es la familia. Ellos quieren redefinir lo que es la familia en el sentido como Dios la creó en su originalidad. Y entonces viene el hombre y dice, momento, ¿por qué la familia se tiene que formar de un hombre y una mujer e hijos? No. Mi familia se puede formar de un papá y de otro papá. ¿Por qué no? Quieren redefinir la familia. El hombre ha querido redefinir no solamente la familia, sino que también ha querido redefinir el matrimonio. Y entonces está el hombre diciendo, no me caso para vivir junto, sino que me junto para ver si me caso.
¿O no estamos así, viviendo esos tiempos? Número 3, el hombre ha querido redefinir la sexualidad. Yo nací en un cuerpo de hombre, pero me siento una mujer. Wow. Y la mujer dice, yo nací en un cuerpo equivocado. Aunque me ves como una mujer, yo tengo la fuerza de un hombre. Aleluya. Y se creen hombres siendo mujeres y se creen mujeres siendo hombres. ¿Por qué? Porque hemos vivido, o estamos viviendo, mejor dicho, en un mundo que ha sido engañado. Y Jesús dijo, una de las señales que apuntan mi venida es que vivirán un tiempo de engaño. Pero quiero decirte algo, iglesia. Aun cuando el mundo, hermanos, aun cuando el mundo está pasando por un tiempo de engaño, quiero darte buenas nuevas. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien de estar atentos en ella como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Esta es la verdad. Llévala en tu corazón y cada paso y decisión que tengas que dar, cuando venga una duda o un engaño a tu mente, a tu pensamiento, recuerda la verdad. Y ella será como una antorcha encendida en lugares oscuros. El primer señal es el engaño. Número 2, en el verso 6 y en el verso 8 encuentro la segunda señal. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice el Señor, no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice, será principio de dolores. La segunda señal que yo veo en el hombre es miedo. Se levantará, hermanos, un espíritu de temor sobre la sociedad. Wow. Habrá mucho miedo en las personas. Ya usted no puede mirar a las personas con seguridad. Ya no hay personas que se levanten con seguridad de lo que está sucediendo. Ahora hay muchas personas que se están cuestionando qué pasará el día de mañana, cuando aún ni siquiera se termina el día de hoy. Porque hay temor en su corazón. Una de las principales razones por cual el miedo viene al hombre, ¿sabes cuál es? Es miedo a la muerte. Y más aquellos que no tienen el temor de Cristo. De hecho, hay cristianos que tienen miedo a la muerte. Pero ¿sabes por qué? No porque van a morir. Porque saben lo que están viviendo y saben a dónde les tocaría ir si llegan a morir en ese tiempo. Quisieran arrancar esa página donde Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una de las principales causas del temor, del miedo en las personas es morir, es la muerte. ¿Y sabes qué causa la muerte? Lo que Jesús dijo, guerras, pestes, enfermedades, terremotos, desastres naturales, hambruna. Eso es un causante de la muerte. Jesús sabía que iba a venir un espíritu de temor sobre las personas y comienza diciendo esto: no se turben cuando escuchen de guerras o rumor de guerras. No se turben cuando vean la pandemia. Él sabía que esto vendría. Y él sabía que esta era una señal que apuntaba a su venida. Él dice, cuando pasen esto, no tengan miedo. Y un claro ejemplo, hermano, lo vivimos con esta pandemia. Muchas personas, por miedo, y esto lo voy a decir con mucho respeto y no quiero ofender a nadie, por miedo a contagiarse,
dejaron de congregarse. Por tener temor de enfermarse. Dijeron, no, es que el COVID es cristiano. Nada más en la iglesia está. Porque en las tiendas comerciales, ahí no está. Ahí sí iban. Al trabajo, también iban. A los restaurantes, también iban. Porque el COVID solamente está en las iglesias. Ahí no vamos. Pastor, hay que ser prudentes. Pastor, hay que ser sabios. Cierre la iglesia, no hay que venir. Nos vamos a contagiar. Venga, pastor, mejor lo invito a comer. Yo sé que es causa de risa, pero es verdad. El temor, hermanos, se apoderó de las personas. Por eso Jesús dice, vendrán pestes. Pestes son pandemias. Y la gente se va a espantar. Vendrá un espíritu de temor, dijo el Señor. Pero también Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, que es uno de mis textos favoritos y que constantemente lo repito y me lo repito una y otra vez. Jesús dijo lo siguiente, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, las guerras te van a afligir. La pandemia te va a afligir. La hambre te va a afligir. Las enfermedades te van a afligir. Los desastres naturales, guess what? Te van a afligir. Pero dice Jesús, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza, iglesia. Nuestra confianza está en Él. Y en Él no hay temor. Aleluya, Jesús. La tercera señal la encuentro en el verso 9 y en el verso 10. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Wow. Y escuche esto. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Y por ahí va a decir, ya ve, hermano, por eso yo no soy cristiano. Porque yo sí quiero ser un pan de Dios para todos. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros, dice la Escritura, se aborrecerán. La tercera señal que yo encuentro en el corazón del hombre es esta. Odio. Odio, hermanos. Y el odio, tristemente, será contra aquellos que mantienen su fe firme en el Señor. Porque Él dice, los aborrecerán por causa de mi nombre. Los odiarán por causa de mí, dice el Señor. Mire esto, por favor. El mundo no tiene problemas con la religión. Tú puedes hablarle al mundo de religión y ellos te dicen, ja-fi, eso está bien. El mundo no tiene problemas con la religión. El mundo tiene problemas con el nombre de Jesús. Cuando tú les mencionas a Cristo, entonces ahí viene la situación. Ahí viene el problema. Escucha esto. La religión me habla de tradición. Y una tradición cambia con las generaciones. Es decir, que no permanece. La religión me habla de tradición. Pero el nombre de Jesús me habla de convicción en el corazón. Y eso es lo que hoy necesitamos. Convicciones verdaderas, convicciones seguras, convicciones firmes que no dan su brazo a torcer, sino que se mantienen fieles al Señor. Ahora escucha esto, por favor. La religión, hermanos, no cambia a nadie. Por eso no hay problemas.
Porque si tú sigues una religión, no te va a cambiar. La religión no te pide que cambies tu forma o tu manera de vivir. La religión no te dice deja el pecado. La religión no le dice al hombre, hey, ya no estés engañando a tu mujer. La religión no te pide nada. La religión no cambia a nadie. Pero el nombre de Jesús no solo cambia, sino que transforma, reforma y salva al hombre. Por eso hay problemas cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Porque el nombre de Cristo no solamente te va a cambiar, sino que también te va a restaurar y te va a salvar. Va a salvar a toda persona que se rinde a su señorío. Y a eso al enemigo no le gusta. Por eso cuando se levanta un hombre o una mujer en el nombre de Jesús, entonces muchos lo aborrecen y lo odian. La tercera señal que Jesús nos está hablando acá es el odio. Escuche esto, iglesia, por favor. En 2 de Timoteo, Pablo nuevamente le vuelve a escribir a Timoteo y le dice en el capítulo 3, en el verso 1 y 5, le dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y continúa diciendo, pues la gente tendrán amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Wow, está fuerte lo que le escribe Pablo. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y escuche esto, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. La tercera señal que indica que Cristo está cerca es el odio en el corazón del hombre. Le pregunto, iglesia, ¿ha mirado estas señales ya hoy en día? Déjeme decirle algo. Jesús viene como ladrón en la noche. Si las señales están asomando y las hemos visto, prepare su corazón para recibir al Señor en las nubes. La cuarta señal la encuentro en el verso 12 y en el verso 13. Y por haberse multiplicado la maldad, dice Jesús, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ¿será qué? Será salvo. La cuarta señal es que el amor, no de pocos, el amor de muchos otra vez. Es repetitiva esta palabra. Muchos. El amor de muchos se va ¿a qué? Se va a enfriar. El corazón del hombre entrará en un estado de indiferencia. Es decir, por causa de la maldad, el hombre será indiferente hacia la necesidad de su prójimo. Porque el amor se va a enfriar. Ahora mire, la Biblia me habla de varios tipos de amor. Por ejemplo, me habla del amor fileos. Y este amor significa un amor de amistad, un amor entre amigos. Así como la Escritura lo describe cuando Jonathan tenía este amor con David. Era un amor de amistad. También la Escritura me habla en Proverbios acerca de este amor, amor fileos. También describe el amor eros. Y este amor es un amor pasional entre parejas, entre el matrimonio.
Este amor lo encontramos en el libro de Cantares. Ahí nos habla mucho de este amor. Dentro del matrimonio, jóvenes. Dentro del matrimonio. Amor eros. Pero hay otro amor. El amor ágape. Que es el amor de Dios hacia sus hijos. Pero el amor ágape es un amor sacrificial. Y lo vemos en Juan capítulo 3, verso 16. Ese texto que todos nos sabemos, ¿verdad?, de memoria. De tal manera, dice, amó Dios al mundo. Ahí está, cuando dice amor, está hablando del amor ágape. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ahí está hablando del amor sacrificial. Ese es un amor ágape. Entonces, escuchen, cuando Dios dice el amor de muchos se enfriará, Él no está hablando de un amor fileos, Él no está hablando de un amor eros, Él está hablando de un amor ágape. Está hablando de un amor sacrificial. Jesús entonces está diciendo, por causa de la multiplicación de la maldad, por causa de que el pecado ha explotado tanto, el amor sacrificial de muchos se va a apagar. Habrá tanto pecado en la tierra o tanta maldad en la tierra que ya nadie va a querer sacrificarse por otros. Porque el amor ágape, que es sacrificial, se va a apagar. Ahora, mire lo que dice el verso en Mateo capítulo 5, verso 44. Jesús nos habla de este amor. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Yo realmente no podría hacer nada de esto si no tuviera el amor de Dios en mi corazón. Este no es un amor eros, esto tampoco es un amor fileos, este es un amor ágape. Y ese amor Dios quiere que nosotros lo manifestemos. A pesar de la maldad, a pesar de la multiplicación de la maldad, los hijos de Dios debemos mantenernos manifestando el amor ágape. ¿Sabe por qué? Porque el verso 13 dice lo siguiente en el capítulo 24. Sígame por favor, no se pierda. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este va a ser ¿qué? Va a ser salvo. ¿A qué se refiere cuando dice el que persevere? ¿El que persevere en qué? En el amor ágape. En el amor ágape. El que persevere en el amor ágape, dice el Señor, hasta el fin, cuando se multiplique la maldad, cuando se multiplique el pecado, si tu amor sacrificial aún sigue en tu corazón, dice, este será salvo. Aleluya. Quinta señal, hermanos, ya para ir concluyendo en esta tarde. Verso 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y dice el Señor, entonces vendrá el fin. Esta última señal es mi favorita, porque en el corazón del hombre se va a despertar un deseo de predicar el evangelio. Y eso es lo que esperamos de la Nuevación. De cada uno de ustedes se despierte un deseo de predicar de que Cristo viene pronto. Hoy más que nunca, iglesia, como en ningún otro tiempo, el evangelio está llegando más lejos.
Y eso, ¿sabes qué? Gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología podemos llegar a lugares más lejos en el mundo. Usted puede estar proyectando un vivo hoy y lo pueden estar viendo allá en las montañas donde uno nació. Pues gracias a la tecnología hoy podemos llegar a otros lugares. Y realmente yo doy gloria a Dios porque hoy muchos cristianos a través de sus redes sociales están predicando el evangelio. Yo los motivo a que usen sus redes sociales para seguir expandiendo el evangelio del reino, para que sigas predicando la palabra de Dios. Por eso yo doy gloria a Dios cuando veo personas que encienden su live y comienzan a predicar, o que ponen o comparten textos bíblicos. Predica el evangelio, hermano. Hoy se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel en el libro de Joel, pero después Pedro lo repitió en Hechos, en su primer sermón. Hechos capítulo 2. Mira lo que dice la escritura. Hoy se está cumpliendo estos tiempos. Dice en el verso 16 del capítulo 2 de Hechos: mas esto, dice Pedro, es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, dice, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, dice, soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y escucha el verso 21. Y todo aquel, ¿cuántos? Todo aquel, dice el Señor, que invocare el nombre del Señor será salvo, iglesia. Hoy se está cumpliendo esta palabra, donde el Espíritu de Dios se ha derramado sobre sus hijos. Solo nos queda hacer una cosa, iglesia: continuar con el consejo que el apóstol Pablo le dijo a los de Tesalónica. ¿Lo recuerdan? Les dijo: anímense los unos a los otros, hablando de la venida del Señor. Porque la venida del Señor, ¿cómo será? Como ladrón en la noche.